tardes, buenas noches a todos. Normalmente el video de hoy estuvo enfocado sobre el pasaporte sanitario. Así que hoy tenemos la respuesta porque todo el mundo lo dice en la televisión. Vamos a hacer una tirada diferente. Vamos a ver si este pasaporte es realmente útil o sigue siendo un engaño del gobierno. La pregunta es, ¿cómo dice? ¿Es una forma de controlarnos o es realmente para nuestro bien? Hablamos de este pasaporte sanitario. Entonces, voy a empezar con un tarot de Arcana Mayor, para ver la energía de este pasaporte. ¿Útil o no útil? A ver, vamos a ver si quería decir algo o no. Hopla. Bon, 1, 2, 3, no. Vamos a ver una solo. A ver la energía. Allez. ¿Útil o no útil este pasaporte? Es el ermitaño. El ermitaño nos dice que es después una forma de negatividad. El ermitaño va con nosotros para salir de una forma de negatividad, ¿sí? de algo de oscuro. El ermitaño nos dice de seguir la luz que hay al fondo de este periodo un poquito difícil. Entonces, vamos a ver la siguiente. Dice que puede ser que vamos a salir de una situación difícil con este pasaporte sanitario. Pero vamos a ver ahora si es una forma de controlarnos o realmente para nosotros. Está bien, para nosotros. Allez. Voilà. Là, es claro que nos dice que si queremos la paz, la libertad, necesita este pasaporte. Là está claro, de claro. Vamos a ver con, allez, 3, 5, 7, 5, allez, 1. 5 et 5. Aquí. Alors, voilà. Con me ríes porque bueno, ya te dice claramente que es una tontería. Este pasaporte es como estéril, no sirve a nada realmente. Voilà. Pero no va, como dice, no va a salir a sacar en el tiempo que nos dice, porque dice que normalmente abril o mayo, pero será más tarde. Lo supongo, puede ser que para el verano. Bon. Con la llave, con la llave te dice que no tenemos otra elección. No sirve a nada, voilà, pero no tenemos otra elección, perdón. Porque dice con esta carta, realmente te dice que si tú quieres una vida, recorrer tu vida de antes, necesita de hacer este pasaporte. Es la llave, es la solución, casi. Pero con la carta de esterilidad, dice que no sirve a nada. Porque realmente es solo para controlarnos al final. Voilà. Vamos a ver con una otra que quiero ver.
Ya, vamos a hacer con el G. Bon, al final es solo para controlar. Porque con este pasaporte, es claro que todo el mundo va a saber si te va al restaurante, si te va a otro país, si te va a comer a un restaurante, un bar o no. Porque es cuando tú vas a entrar a un edificio o viajar, claro, el gobierno lo sabe. Ya, dinero, es solo una historia de dinero, te lo dice ahí. Vale, vamos a confirmar. ¿Esta es una forma de controlarnos o es realmente para nuestro bien? Vale. Bueno. Son, ¿cómo decir? Es algo de más fuerte. Nosotros somos pequeños, pero el gente que controla son grande. Esta es la carta de viaje, me puede también decir que es la carta puede significar también un país extranjero. Con esta historia, todo el mundo es europeo. La alemana va a decir algo, automáticamente la Francia está de acuerdo con la alemana. Si los dos son juntos, ¿qué sigue? Italia, España, Portugal, griega. Al final todo el mundo sigue. El país más importante de toda la Europa es Alemania y Francia. Que así es, los dos que deciden. Ahora vamos a ver. Misma pregunta. Que deciden. Así. Alors, la base. Positivo. Con este pasaporte. Negativo. Y la conclusión. Aquí. Allez, vamos. Voilà, elevación. Bon, ça c'est. Je vais decir que es todos los papeles que necesita de hacer con este, como dice el code, el QR code. Bon, là realmente casi se va a cambiar. Mais de nuevo te dice que es una tontería. Realmente no sirve a nada. Voilà, armonía. Entonces, bon, la côté positivo, así que vamos a, de nuevo, como una libertad, mais será una libertad contra la... Da. Bon, se va muy rápido. Negativo. Hay otra, la te dice que hay otras cosas que no sabemos, que está oscuro, que el gobierno no quiere decirnos. Y al final es el médico. Vale. ¿Y qué es el médico? Son una empresa farmacéutica. Entonces toda esta historia es solo para dinero de la empresa farmacéutica. Voilà la respuesta. Bon, ahora sabemos dónde vamos. ¿Qué quiere? No. Quiero tirar una otra para terminar. Voilà. Là, el consejero te dice, tenga fe en su sueño. Entonces, suerte para todo el mundo y fuerte. Vamos a darle una tirada con le normand. Si tiene una pregunta sí o no, concéntrate. Y vamos a terminar así. Hop. Allez, una pregunta sí o no. Una pregunta, como dice, cerrada. Concreta, que la respuesta es solo sí o no. Allez, vamos a ver. Concéntrate bien. Pues una pregunta sobre otra cosa, no sobre eso. El amor, trabajo, dinero, no sé qué. Allez, vamos a ver.
Alors, la respuesta con el anillo es sí y con la cruz es no. Allez, vamos. Ah. Tu respuesta es no. Vamos a ver dónde está el anillo. Oh, el anillo es muy lejos, bueno. El anillo es muy lejos. No, es no, no. La respuesta con tu pregunta es no. ¡Hala! Muchas gracias a todos, un beso, como siempre, todo está abajo, tú puedes suscribirte, un dedo, un comentario, como quieres. Puedes también ver mi página Facebook e Instagram, que hay una tirada por la fin de semana y una tirada por la semana, fin de semana y de la semana. Voilà, chao, gracias.